Muy buenos días, tengan todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia sobre el Sistema Financiero Nacional y el Sistema Nacional de Pensiones. Nos acompañan en la mesa principal la Superintendente General de Entidades Financieras y de Pensiones, doña Rocío Aguilar, el señor Intendente de Pensiones, don Adrián Pacheco, y don Oscar Morales de la SUGEF. Para dar inicio, escucharemos las palabras de doña Rocío. Tiene razón, ahora sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Realmente es un gusto poder conversar acerca de los principales resultados del sistema financiero nacional y el sistema nacional de pensiones, sobre todo en un año que ha sido tan retador para este mercado. Voy a conversar en primer lugar acerca de SUPEM, la evolución de los activos administrados, sus rendimientos, fondos generacionales que se encuentra dichosamente ya en una senda de preparación para dar inicio a esta importante transformación a partir del 1 de abril próximo. También sobre algo novedoso que estamos haciendo en SUPEM, que es la primera vez que se desarrollan pruebas de tensión, y del diálogo social que nosotros iniciamos y convocamos desde mayo pasado, dada la relevancia de poder discutir las reformas del Sistema Nacional de Pensiones. En el caso particular de SUGEF, los resultados del sistema financiero, en su mayoría con corte al mes de agosto, las principales variables, riesgos, procesos de resolución de los cuales ustedes nos han acompañado durante estos meses, uno el 13 de mayo que se convocó y el otro el 13 de agosto, y algunos proyectos normativos y de ley que son de gran interés para nosotros. Para ubicarnos en Sistema Nacional de Pensiones, recordemos que Costa Rica tiene un sistema multipilar, donde uno de los más importantes es el régimen básico con aporte tripartito que cubre a asalariados e independientes, con prestaciones con ciertos límites, y es un régimen que se denomina de capitalización colectiva o beneficio definido, el ROP, que nació a principios de este siglo, con un aporte bipartito y de capitalización individual, también los sistemas voluntarios y el régimen no contributivo, que fue la respuesta del Estado allá por los 70s para dar respuesta, para atender los problemas de universalización y cobertura de la población. Como noticia importante, los activos administrados del Sistema Nacional de Pensiones, ya cerrado el primer semestre, concluyeron en un 50% del Producto Interno Bruto, es decir, aquel año 22 que había tenido importantes efectos en los rendimientos del sistema, y el año 20 y 21 que como producto de la pandemia había tenido una caída importante en las cotizaciones, ya es una, digamos, dichosamente, es una historia que ha pasado. En cuanto a la composición de los portafolios, aquí estamos considerando todos los regímenes, los básicos, los complementarios obligatorios, ocupacionales, entre otros, y seguimos con una fuerte concentración de inversiones en el sector público, y esto ha sido una situación resultado de un mercado de capitales que aún no lo vemos fortaleciéndose. En el sector, en el exterior hay un 17% de inversiones, siendo el ROP el que maneja, digamos, el liderazgo en ese mercado con un 32%. En cuanto a la composición de los portafolios, aquí, como lo hemos mencionado, las inversiones en millones de colones a junio del 23 y 24, ahí se observa el crecimiento importante en el caso del ROP de 3.8 a 4.7, liderando además las inversiones en moneda extranjera. En cuanto a los otros regímenes, vemos una variación interanual en el magisterio del 9% y en el régimen básico de IBM del 9%, esto en inversiones en colones. En dólares es donde
como se observa en la gráfica, el ROP es el que sigue, digamos, con un incremento más importante en esas inversiones. Los rendimientos que habían sido un reto importante para la industria en el año, sobre todo 22, que habían generado producto de la valoración diaria a mercado que se hace de las inversiones, caídas importantes, aunque fueran caídas de valoración, eran minusvalías que podrían llegar a materializarse, sobre todo para aquellas personas que decidían transferirse de operadora. Ya los rendimientos, visto como siempre debe observarse en los sistemas de pensión en el largo plazo, han alcanzado casi el 14%, ya estando más cercano de lo que había sido aquel máximo histórico del 21. En cuanto a los fondos generacionales, y repasemos por qué la SUPEN avanza hacia fondos generacionales, la respuesta a esto es que teníamos un único fondo en donde todas las generaciones compartían un mismo portafolio y por supuesto el ciclo de vida de cada uno de los afiliados era muy diferente. Entonces era importante poder hacer una segregación para garantizarse que las generaciones más jóvenes pudieran alcanzar mayores rendimientos y las generaciones mayores no se tuvieran que enfrentar a episodios de volatilidad como los episodios que nos enfrentamos en el año 22. Así que a partir de una hoja de ruta que se había planteado la superintendencia, entre septiembre y octubre del 22 se hizo todo el diseño del modelo. En ese diseño había un conjunto de principios relevantes que había que considerar. Lo primero es proteger a los afiliados y pensionados, y a cada uno de esos se protege de forma diferente, uno con un mayor rendimiento, crecimiento, y los otros con una menor volatilidad. Mejorar en la gestión de las inversiones, que no generara grandes afectaciones en costos para las operadoras y con una aplicación clara y ordenada. Una comunicación permanente sobre todo con el sector, que ha sido casi, digamos, ha sido la norma, la disciplina de poder darle un seguimiento estricto a los diferentes procesos que ellos iban llevando adelante. Entre octubre y junio, del 22 al 23, se hizo el diseño ya operativo con fuertes intercambios con la industria. En el segundo semestre ya del 23 contábamos con la normativa que se fue en consulta y todo este año 24 ha sido un año de grandes, digamos, retos en preparación, sobre todo para que las condiciones en los sistemas, en la planeación de las inversiones, la capacitación, una mayor profesionalización en gestión de inversiones se pudiera ir llevando a buen ritmo. Dichosamente, de los seguimiento y conversaciones que hemos enfrentado de manera periódica con las operadoras, ahora veremos algunos avances importantes. Y la idea es entonces el 1 de abril o el 30 de marzo, 31 de marzo, hacer ya la separación, que ustedes recordarán, hicimos 4 generaciones, unos para los nacidos antes del 69, me incluyo, uno para luego de los 70, de los 80 y posteriores a los 90. Adicionalmente, se le amplía, digamos, el horizonte también de posibilidades de inversión en renta fija variable a cada una de las generaciones. Hoy día el ROP tiene un 70% en deuda y un 30% en instrumentos variables. Y aquí, básicamente, esa es precisamente la problemática que queríamos resolver para que, dependiendo del ciclo de vida de las personas, esa mezcla pueda ser diferente. Entonces, en las generaciones nacidas con posterioridad al 90, podrían tener, por supuesto, una mayor cantidad de renta variable. Hoy el ROP tiene el 30% y aquí podrían llegar a tener hasta el 70%, por poner un ejemplo. El reto para esta regulación está también en el mercado de capitales, cómo esto se convierte, digamos,
en un propulsor de lo que debería ser un mayor desarrollo del mercado de capitales. Los beneficios que nosotros hemos, digamos, observado y estamos viendo es básicamente una gestión de los recursos muchísimo más profesional, voy a usar la palabra, pero vinculada al perfil de riesgo de cada una de las generaciones. Una mayor diferenciación entre los portafolios de los fondos de inversión. Aquí cada una de las operadoras tendrá que definir hacer la planificación estratégica de las inversiones y definir básicamente la ruta que llevará adelante ese portafolio, delimitando, por supuesto, la volatilidad para las personas de mayor edad. Ahora, es importante que recordemos que el ROP no protege el riesgo de longevidad, a diferencia de los regímenes básicos, ¿verdad?, que nos va, a cubrir hasta el día que la persona fallezca. En los regímenes de capitalización individual, esa protección llega hasta el momento en que las inversiones fueron suficientes para poder cubrir los años de retiro. Así que la siguiente generación de reformas y de retos para los sistemas de pensión en capitalización individual está en los productos de desacumulación. En los mercados ya se han ido generando, por supuesto, rentas vitalicias. La Ley de Protección al Trabajador las tiene previstas. Nosotros ahí nos hemos quedado, diría, rezagados, no por un asunto de autorización legal. Otros productos conocidos como los selfies, las tontinas, etcétera, que ya otros países han ido, digamos, avanzando de manera decidida. ¿Qué hemos percibido hasta el momento de beneficios? Primero, ha habido un convencimiento de las bondades de la propuesta, reconociendo la importancia de adecuar las inversiones al ciclo de vida. El compromiso que han demostrado los gestores en todo este tiempo hacia estos cambios operativos realmente es digno de reconocer. Se han incrementado sus capacidades técnicas, sus equipos, una mayor, digamos, profesionalización en inversiones, y ya se observa la selección de los instrumentos y de los portafolios para ir perfilando cada uno de estos a las generaciones que deberán ser asignados. Y por supuesto esto, un diálogo permanente con ellos. Les mencioné al inicio también que por primera vez la Superintendencia de Pensiones tomó el reto de ir adelante hacia pruebas de tensión, que ustedes ya conocen que desarrollamos en el sector de la banca. Bueno, esta es la primera vez que se va a hacer igual para el ROP, básicamente para el ROP, no para los otros regímenes, evaluando la resistencia del ROP ante escenarios 2, uno base, con una buena probabilidad de ocurrencia, y uno adverso, con baja probabilidad de ocurrencia, pero como se dice, plausible. Y ahí los retos que tenemos con esta prueba es evaluar la eficacia de la función de riesgos, por supuesto medir el impacto de los escenarios que lo que tendrían estos escenarios en los rendimientos, pero sobre todo conocer la capacidad de las operadoras para desarrollar sus propios modelos en este sentido. Estaremos usando como variable dependiente el valor cuota y como variables independientes las variables macro de tasa básica, inflación, tipo de cambio, índices internacionales, por ejemplo el S&P. Por último, en la parte de pensiones, referirme, aunque sea de manera breve, al importante diálogo social que iniciamos en mayo del 2016. Y ese diálogo responde fundamentalmente a los retos de los que hemos conversado, de los sistemas de pensión en general y en particular del caso de Costa Rica, este contexto demográfico de una mayor longevidad que está presente ya en nuestro país, una caída dramática en la natalidad, el incremento de la pobreza en la vejez, dado la ausencia, digamos, de sistemas de protección, ya sea de cuidado o de ingresos con una pensión para esta parte de la población. Pero sistemas de pensión que están fundamentalmente amarrados al mercado laboral y a planillas también se enfrentan con disrupciones tecnológicas, además con una alta informalidad,
que es básicamente algo que ya hemos visto creciente en el país, la tasa de informalidad, y además una tasa de informalidad mayor, sobre todo cuando hablamos de las mujeres. También lo difícil que es de llevar adelante reformas de pensiones. Normalmente el acuerdo político no es algo que va a estar ahí a la vuelta de la esquina, habrá que irlo construyendo, convenciendo. Por eso es que iniciamos este diálogo social para poder atender todos los retos que tenemos en el sistema, en el básico, que es su déficit actuarial, del cual ha salido muchísima información en los días recientes, del ROP, que sigue en proceso de madurez y que enfrenta un día sí y otro también proyectos de ley de retiro anticipado en el Congreso, y en los regímenes no contributivos las amplias listas de espera que existen ya hoy día de unas 30,000 personas, pero que es un fenómeno que se va a profundizar hacia adelante. Y eso es básicamente lo que está sucediendo con nuestra población adulta mayor y que va a meterle, digamos, mayor grado de presión al sistema de pensiones, y es básicamente que la población de adultos mayores, dados estos cambios demográficos a los que me referí, se va a cuadruplicar de aquí al 2060. Y si hoy tenemos una baja cobertura, tenemos una cantidad importante de habitantes que no tienen acceso a una pensión mínima o a alguna de estos regímenes, este problema va a ser más profundo hacia adelante. En el 60, 1 de cada 3 personas será mayor. Ya aquella famosa pirámide no existe. Es más, ya ni siquiera el cilindro, ahora es una forma bastante diferente, donde la base cada vez se ha ido reduciendo más. Así que ese envejecimiento, la multiplicación de la pobreza, la situación de solvencia de IBM, en contraste con la obligación constitucional de universalizar las pensiones, recomendaciones de organismos internacionales, de alguna forma nos han motivado a iniciar este diálogo interparticipativo con todos los sectores de la sociedad. Este diálogo lo lanzamos en mayo del 24, aquí mismo en este auditorio. Ya fue conformado un comité interparticipativo, ha habido sesiones importantes de nivelación para que todos tengamos por lo menos un conocimiento básico de lo que sería el léxico en la materia de pensiones, de lo que significa beneficios, de lo que es este cambio demográfico, razón de soporte, el momento de tercer orden, etcétera, para que todos tengamos ese conocimiento básico. Y la semana pasada realizamos ya la tercera sesión de este comité interparticipativo, y de aquí en adelante lo que viene ya es la construcción de soluciones, una construcción en donde todos estarán aportando en dirección básicamente a resolver este problema. Aquí el que por supuesto está invitado a que nos acompañen en el diálogo. En resumen, en el sistema de pensiones, en SUPEN, vemos los fondos de pensión en una senda de crecimiento vigorosa, los rendimientos del ROP recuperados y creciendo en forma sostenida, fondos generacionales hacia adelante. Los retos que tenemos son evidentemente de comunicación en el mercado, y como mencioné hacia la última parte, lo imperativo que es realmente resolver los problemas de sostenibilidad, suficiencia y universalidad en pensiones. Paso ahora a los principales resultados del sistema financiero, y aquí lo primero es a nivel de solvencia, la fortaleza patrimonial del sistema. Terminó al mes de agosto en un 18.4%, en contraposición con el mínimo regulatorio del 10%, y esto lo que da cuenta es de la capacidad de pérdidas no esperadas, porque aquellas pérdidas que son esperadas es de presumir que están cubiertas con estimaciones, con la valoración a mercado de inversiones, etc.
La liquidez del sistema sigue siendo una liquidez muy positiva, y hasta lo que mide la capacidad básicamente de enfrentar retiros, tanto en colones como en dólares, se encuentran muy por encima también de los límites normativos. La calidad de la cartera, es decir, la morosidad, ha retornado a un nivel de 2.1%. Hago la aclaración que en esta cifra ya está excluido COPE servidores, porque no es una entidad que esté activamente operando. Todavía en algunas cifras que ustedes se van a asomar a nuestras estadísticas aparece, porque hay que hacer el ajuste respectivo. En temas de rentabilidad ha habido una mejora en la tendencia tanto del ROE como del ROA, y bueno, ustedes han sido testigos de la resolución o los procesos de intervención de dos entidades bajo la nueva ley de resolución, la 9816, en donde se estrena, por así decirlo, una garantía de hasta 6 millones de colones para los depositantes. Ahora voy a referirme, gracias, a algunas cifras de la resolución. Ya sobre la fortaleza del sistema en materia de suficiencia, ahí vemos una tendencia creciente, y es muy importante que esa tendencia es similar básicamente en todos los sectores. Aquí está por sector, para los bancos públicos, privados, cooperativas, excluyendo COPE servidores, como mencioné, y ya aquí en las financieras se ve una reducción, que es el caso de Decifin, pero el resto de las financieras continúan perdón, con importantes indicadores. En cuanto a otros resultados, había hablado de la rentabilidad. Aquí hay una recuperación importante tanto en el ROE como en el ROA, están en los dos ejes. Y las utilidades del sistema al mes de agosto también muestran un incremento del 29%. En periodos anteriores habíamos visto más bien una caída, y esta utilidad de los 12 últimos meses muestran, pues, evidentemente signos de recuperación. Y a favor de este resultado tenemos, por supuesto, que allá hay un menor impacto de la apreciación que había de la apreciación de la moneda. Y estos resultados se dan a pesar de un incremento del 66%, lo vemos ahí en estimaciones. Y ese mayor incremento en estimaciones es resultado de la nueva normativa que se aplica en materia de estimaciones y de las contracíclicas. Estos resultados, como mencioné, no incluyen a COPE servidores. En cuanto al balance, el crecimiento de los activos del sistema financiero es del 6%, el aumento sí es del 6%. Las cifras que habíamos visto meses atrás en los balances estaban más cercanas al 1, al 2, al 3%. Hay un crecimiento en los activos de intermediación, y por supuesto a nivel patrimonial también se observa un aumento del 4%. En cuanto a la evolución de crédito, aquí tenemos, en primer lugar, tenemos que se retoma de alguna forma la senda de crecimiento. Ya se observa un aumento del 6.1%. Este aumento está, eso sí, liderado fundamentalmente por los créditos en moneda extranjera, que son cuyo crecimiento es del 12%, en contraposición con crédito en colones, que es del 3.3%. Esto es lo que da un crecimiento ponderado del 6%. Y este aumento en las colocaciones en dólares se ve tanto en el sector de hogares como en el sector de empresas. En cuanto a la calidad de la cartera, como dije al inicio, cerramos a mes de agosto 5 COPE servidores con un 2.1%. Esto sí incorpora, por supuesto, las cifras de Decifin. Por sector, destaca, digamos, en temas de calidad
medida como índice de morosidad, el sector de bancos privados con un 1.4%, el aumento del sector cooperativo que había llegado casi al 6%, con los resultados de COPE servidores después de la exigencia de mayores estimaciones y el inicio de la intervención, ya retoma la senda del 2.7%. En el caso de las financieras casi duplican ese indicador y aquí está el efecto DECIFIN, que DECIFIN en términos relativos es la financiera más importante de ese sector. En cuanto a la cobertura de estimaciones, es decir, cuánto de esas mora, digamos, mayor a 90 días tienen las entidades cubiertas, tenemos una cobertura prácticamente del doble, cierran el 192%. La banca privada es la que lidera la mayor cobertura. Y aquí en esta materia hay que tener en consideración que esto también está muy asociado a los mitigadores. Por ejemplo, si ustedes observan, el sector de las mutuales es quien tiene una menor cobertura. Lo que sucede con las mutuales es que su cobertura, vamos a usar la palabra natural, por así mencionarlo, obedece prácticamente a que buena parte de sus garantías son hipotecarias. Por el contrario, en el sector cooperativo vemos una cobertura muchísimo mayor, cercana al 200%, superior al 200%, y esto es porque la mayor parte de la cartera es de consumo. El riesgo cambiario, que siempre ha sido también una preocupación que hemos tratado de atender a través de normativa prudencial, ha crecido de manera relevante. Lo hemos situado, el crecimiento de deudores expuestos al riesgo cambiario en un 22%. Y en esta gráfica se puede ver perfectamente, es como la inversa del tipo de cambio, ¿verdad? Cuando usted tiene un tipo de cambio mucho más elevado, como sucedió en algunos de estos periodos, usted observa que hay una menor cantidad de crédito en dólares otorgados a personas expuestas al riesgo cambiario. Como mencioné al inicio, este año volvimos a poner en vigencia las estimaciones contracíclicas que se habían, digamos, desconectado, sobre todo en la etapa de la pandemia, y volvimos a iniciar un proceso de acumulación, y ya ese proceso de acumulación se ve claramente en la gráfica que les presento, en donde ya las estimaciones contracíclicas representan el 1.4% de la cartera, estimaciones que habían llegado prácticamente a menos de 0.4 durante la etapa pospandemia. ¿Por qué? Porque las contracíclicas fueron un importante colchón durante la etapa pandemia que le permitió al sector financiero pues enfrentar parte de estos impactos. Y aquí lo que nos encontramos es el resultado, digamos, hoy día se requeriría para completar el 100% de 339.000 millones y lo que hay son 332. Y esto es porque las entidades gozaban de un periodo de 4 años para alcanzar el 100%. Algunas de estas ya han ido llegando a ese indicador, pero tienen todavía 4 años y tenían que hacerlo mínimo 25 en el año 1, 50, 75 hasta 100 en el año 4. Lo que sucede es que como contraparte, el que no había alcanzado el nivel de estimaciones suficientes no tenía la posibilidad de distribuir dividendos. En cuanto a obligaciones con el público, aquí vemos un fenómeno interesante y es siempre una mayor preferencia por los depósitos en moneda extranjera, como también vemos un mayor incremento en los depósitos a la vista. Pareciera que hay una especie de espera a ver qué va a suceder para ver dónde, a qué plazo y en qué moneda voy a seguir colocando estas obligaciones. Liquidez, que ha sido, digamos, algo a lo cual le hemos dado muchísima atención siempre, en particular en estos meses producto de las intervenciones. Los mercados
de liquidez y las entidades financieras muestran condiciones realmente favorables. En los ejercicios de estrés que nosotros hacemos periódicamente sobre liquidez, los índices son positivos aún frente a escenarios de fuertes retiros. Recordemos además que el Banco Central amplió su red de seguridad financiera, conocido como PUI, para el sector cooperativo. Esta es la situación y ahí vemos el nivel en amarillo, es el indicador de carácter normativo o regulatorio, y todas las entidades están muy por encima, tanto en colones como en dólares, en este indicador. Sobre los procesos de resolución, y ustedes han estado informados en cada momento, yo no me voy a referir ya como algunos detalles porque no soy la resolutora, pero bueno, aquí básicamente los convocamos tanto el 13 de mayo como el 13 de agosto, porque el CONACYF había autorizado por recomendación de la superintendencia 2 procesos de intervención. Uno de ellos ya pasó para el ciclo de resolución y el otro todavía está en intervención. También en esta materia, en el año 2023, precisamente con apoyo del Fondo Monetario, ya se había llevado adelante una evaluación del marco de resolución que había sido aprobado apenas en el año 2020 y se han planteado una serie de reformas importantes para mejorar la resolución. Y esta mejora de la resolución tiene que ver con la posibilidad, como dicen, que es que en un fin de semana usted logre hacerlo y que no se genera, digamos, en el mercado toda esta situación de incertidumbre, y hacia eso es que estamos trabajando. Ya la SUGEF llevó adelante en el año 23 un cambio organizativo para conformar una división de resolución bancaria, que es la que va a tener preparado los planes de resolución. Y los planes de resolución se conocen en esta materia como los testamentos de las entidades. Es cómo resuelvo una entidad en un proceso muy rápido para generar los menores, digamos, disturbios en el sistema financiero, que se puedan mantener los servicios críticos activos. Los interventores que ustedes los conocen son por su orden don Marco Hernández y doña Mariana Cot. De hecho, Marco había iniciado con la conformación de la unidad de resolución desde junio del año pasado. Si uno pensara en cifras así muy generales, preliminares de estos procesos, bueno, yo creo que aquí se da cuenta de los beneficios ya de una ley que, aunque hay que hacerle mejoras importantes, ya permitió una amplia cobertura a los depositantes pequeños. Tuvo un impacto en las 2 resoluciones representaban más bien el 2,5% de los activos del sistema, el 2,1% de las obligaciones con el público y una cartera crediticia involucrada del 2,7% de la cartera del sistema. Las interrelaciones, que era un tema, digamos, de preocupación que ustedes en algún momento aquí tocaban, sobre todo por los efectos contagio, alcanzaron al 0,2% del sistema, y aquí estamos hablando de precrédito e inversiones, que son crédito otorgado por entidades del sistema a estas 2 entidades o bien inversiones del sistema en estas entidades. Respecto a todas las obligaciones con el público, representaron el 3,8%. El 100% de los, más bien, el 97% de los depositantes, en el caso de COPE Servidores, logró la cobertura de los 6 millones de colones, y con esto el 100% de sus acreencias, y en el caso de CIFIN el 71%. ¿Cuánto será la cobertura del saldo? Depende del proceso de resolución final. Por último, para ir terminando aquí, normativa de interés. Ustedes saben que el sistema financiero, con el apoyo del CONACYF, avanzó de una forma importante en estos últimos años en normativa, tanto en crédito
digamos, la muerte de la vieja 105, ¿verdad? Ahora tenemos estimaciones crediticias bajo otros modelos, en clasificación de riesgos ASE, en colchones de capital para entidades sistémicas, en la exigencia de capital adicional por plazo, sobre todo para operaciones de consumo que se estaban gestando ya a plazos muy elevados, 30, 40 años, con los riesgos que esto podía impactar, no solo en sobreendeudamiento, sino en calidad de cartera. En calificación de entidades salimos de los viejos CAMELs a nuevas metodologías de calificación, generamos una regulación proporcional en el sector de las pequeñas cooperativas, regulación sobre gobierno corporativo y en particular sobre idoneidad y desempeño que entró a regir en el año 23, planes de recuperación y resolución, que es en lo que se había volcado digamos, a raíz de la ley de resolución, un cambio en los trámites de autorización, en tratamiento de bienes adjudicados, gobernanza y ciberseguridad, una norma sobre fraude cibernético que entrará a regir a partir de junio del año 2025, el indicador de financiamiento estable, que es la liquidez ya no de corto plazo, sino la más de carácter estructural, y está, digamos, en la mesa de dibujo la reforma a riesgo de mercado. Hay 3 proyectos de ley en el Congreso que en parte responden, digamos, a estos temas que han sido preocupación de la superintendencia. El primero es sobre centrales crediticias, cómo lograr una mayor integración entre centrales crediticias y que eso se convierta en un beneficio también para los deudores, por supuesto, teniendo claro que la protección de los datos sí es uno de los temas relevantes. El proyecto de resolución bancaria al que me referí anteriormente ya está asignado a la Comisión de Económicos, es el expediente 24256, que no solo tiene mayores potestades al CONACYF como órgano resolutor, elimina la etapa de intervención y pasa directamente a la etapa de o liquidación o resolución, y le da mayores facultades a la superintendencia para ordenar la remoción de miembros del órgano de dirección o de la alta gerencia. Y un tercer proyecto que me parece que con el dictamen de la Procuraduría General de la República sobre proveedores de servicios de pago debería avanzar de manera mucho más decidida, y este es un proyecto para regular y supervisar las entidades no bancarias de cuentas de pago, algunas de ellas que hoy coexisten bajo la plataforma, en la plataforma del SIMPE, y que van a tener que hacer ajustes dado pues que, como lo concluye la Procuraduría General de la República, la forma en que se ha gestado esa operación podría, digamos, rayar, ser contraria a la ley. En resumen, en el sistema financiero es un sistema que sigue mostrando resiliencia frente a condiciones, bueno, tuvimos la pandemia de salud y condiciones macroeconómicas adversas y dos procesos de resolución que nos ha tocado enfrentar. Vemos también siempre moderado crecimiento del crédito, aunque ya empieza a tomar cierto ritmo con preferencia hacia moneda extranjera, por dicha, una morosidad controlada y una alta cobertura en estimaciones. Nuevos colchones de estimaciones contracíclicas todavía para reforzar y fortalecer mucho más al sistema financiero y prepararlo sobre todo en algún momento para crisis futuras. Los resultados y las utilidades han ido mejorando, y esto es importante porque viene a fortalecer el capital, y el capital es necesario para que las entidades puedan continuar en la senda de crecimiento. La exposición a la cual se tuvo que enfrentar el sistema financiero producto
de las dos entidades no bancarias, una financiera y una cooperativa, hoy están bajo control. Muchísimas gracias y con todo gusto nos ponemos a su disposición para cualquier consulta o aclaración. Muchísimas gracias, doña Rocío. Vamos a iniciar el periodo de preguntas. Oscar, de La Nación. Isabel, por acá, por favor. Danos un segundo para llevarte el micrófono. Gracias. Con la exposición de el tema de pruebas de detención, si puede explicar exactamente qué es y qué es lo que va a reflejar. Y me parece que es la primera vez que se hará en el caso del ROP. Y lo de en su jefe, el tema de las estimaciones por deterioro crediticio, o sea, un incremento muy relevante en el sistema financiero. Lo que quiero saber es por qué. Bueno, sé que es como por la nueva normativa, pero eso yo no sé si también ha afectado a muchas instituciones supervisadas, incluido si esto fue lo que generó que tanto Cope Amistad y Cope Lecheros tuvieran que salir de la intermediación financiera, porque simplemente por su peso no pudieron hacerle frente al nuevo nivel de estimaciones que se exigen. Gracias. Gracias. Sí, buenos días y gracias por la pregunta, Oscar. Las pruebas de detención, digamos que son unas hermanas de las pruebas que tiene su jefe, en el sentido de que podemos tener todo el aprendizaje que ha ganado su jefe en los últimos 7 años, aplicarlo en lo que se puede a pensiones. Entonces, ¿qué es básicamente lo que hace este proyecto? Porque se gestó como un proyecto de la superintendencia. Es tener 2 escenarios, uno base, que se va a acercar a lo esperado, y uno adverso de situaciones muy complejas, que tuvo como consideración lo que aprendimos en el 2022, pero también en el 2008, que hace muchos años parece, pero realmente fue un caso muy bueno para entender qué podría pasarle al sistema de pensiones. Entonces, con esos 2 escenarios, se los aplicamos o generamos un escenario que lo aplica, mejor dicho, las operadoras. Entonces, sigue la misma metodología, el mismo espíritu bottom-up, en el cual ya estamos acostumbrados, que es que son los supervisados quienes lo aplican el escenario y la superintendencia con un modelo de control lo revisa, lo supervisa y busca analizar 2 objetivos igual que su jefe. El primero es cuantitativo, es decir, cómo le fue al portafolio, cuál fue su capacidad de afrontar ese adverso sobre todo, sin dejar de ver el base. Pero el otro, que tal vez es menos interesante porque es más complejo de verlo, porque no es cuantitativo, y es el cualitativo. Pero tal vez es más importante, es qué tan preparados están los órganos de dirección y la alta gerencia para atender una situación como esa. Y además vemos la capacidad de modelaje financiero, modelaje econométrico, que es clave en todo esto. Entonces, esto sin duda va a ser un aprendizaje, la idea es hacerlo de manera anual para todas las operadoras, y no esperarse que vuelva a venir un 2022 para ver cómo estamos preparados, sino todos los años hacer un ejercicio de preparación, de revisión bien crítica, para que cuando se dé el momento, que esperemos que falte mucho tiempo, nos agarre muy bien preparados, y me refiero, nos agarre a nosotros los supervisores y a los supervisados. Si tienen el primer resultado, si se va a hacer público y evidentemente yo sé que son escenarios, pero si a partir del resultado para las operadoras se les va a obligar a efectuar cambios o recomendar, no sé en este caso cómo será. Gracias. Sí, es un proceso de maduración. La superintendencia no tiene previsto publicar resultados de este primer año. Recordemos que su jefe, de quien hemos aprendido mucho, como mencioné, publicó sus resultados muchos años después del primer escenario, del primer caso que se dio hace 7 o 8 años. Entonces, durante este primer año, y por lo menos los primeros, así lo vemos en este momento, va a ser un ejercicio interno. Sí se podrá comentar, si la superintendencia lo considera adecuado, un comentario general de cómo se dio el proceso, qué resultados, qué hallazgos generales se encontraron, pero no a nivel de supervisado por supervisado. Sin embargo, eso podría cambiar con la madurez del modelo.
Respecto a la segunda pregunta, Oscar, efectivamente aquí hay dos efectos. Uno, que como mencioné, a partir de enero de este año se volvió a generar el proceso de acumulación de contracíclicas, lo cual representó este aumento solo en este año como el 1% de la cartera de crédito. Ahí tenemos, digamos, un primer elemento. En segundo lugar, está a esa fecha el aumento importante en las estimaciones que tuvo que hacer DECIFIN una vez concluido el proceso de revisión de la cartera crediticia. Eso yo diría que son en términos cuantitativos lo más relevante. Y por supuesto tenemos que cuando hay un crecimiento de la cartera crediticia, que es lo que observamos del 6%, hay colateralmente un aumento en las estimaciones, digamos, normales. También está el efecto en el cambio de la normativa, que es de aquella famosa calificación de A, B, C, etcétera, ¿verdad?, a lo que llamamos nosotros ahora etapas, en donde se muestra, digamos, de una forma casi que más acelerada o anticipada posibles deterioros de la cartera. Pero yo creo que aquí lo importante es que efectivamente esas, digamos, estimaciones son precisamente el seguro con el que cuentan las entidades para poder enfrentar pérdidas de cartera. En los dos temas que usted tocó adicionalmente de COPE Lecheros y COPE Amistad, estas dos entidades decidieron, COPE Lecheros lo había hecho desde el año pasado, salirse de la intermediación financiera y pasar a procesos como cooperativas de servicios múltiples. Estos procesos están en este momento de finiquito. Ya la absorción de las obligaciones con el público, que es lo que le permite salir del proceso de intervención, ya se están ejecutando. Posiblemente tal vez para el cierre de septiembre alguna lo haya logrado hacer integralmente y la otra para los inicios de octubre. Y posteriormente viene ya la presentación de toda la documentación efectivamente para hacer la transformación. Una vez que ya esto se autorizó, ya no pueden seguir captando recursos del público. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Josué, el observador. Buenos días. Yo quisiera preguntar sobre este proceso de diálogo que está abierto en el tema de pensiones. Quisiera preguntar a partir de cuándo es que empieza la presentación ahora de propuestas por parte de los operadores, o bueno, también quisiera preguntar quiénes pueden presentar propuestas y hasta qué plazo, digamos, cuál es la fecha límite, y ya presentadas estas propuestas, cuál sería el siguiente paso, quién lo lideraría, y finalmente si tienen una fecha estimada en el cual ya termine todo el proceso de diálogo con algún resultado, o si más bien lo ven como algo abierto para los próximos años. Sí, digamos, nosotros habíamos ya fijado un cronograma de lo que iba a ser el proceso de diálogo. La fecha en donde esperábamos concluir, que esperamos concluir, digamos, con toda esta fase es febrero del año entrante, o sea, febrero del año 2025. Como mencioné, lo primero que hubo fue un lanzamiento. Nombramos adicionalmente, hicimos una especie de secretaría técnica para que efectivamente sea el enlace con todos los grupos y se pueda avanzar de manera pues decidida. Esta secretaría ha tenido 24 reuniones bilaterales con los diferentes sectores y con los sectores de la magisterio, judicatura, asociaciones de solidaristas, y observadores. Aquí ha habido, digamos, un diálogo abierto, hay una amplia participación, la iglesia, la juventud, el Foro de Mujeres, me parece, me corrigen,
Si no es así, magisterio, el sector empresarial, el sector laboral, la academia en general. Y ahora, después de un periodo que llamamos nosotros de nivelación de conocimiento, que nos obligó a hacer algunos ajustes metodológicos, más creo que son unas 4 exposiciones magistrales que se le dio a todo el grupo para poder efectivamente ponernos todos como en un mismo nivel, desde temas económicos, actuariales, demográficos. Ahora lo que viene ya es la construcción de propuestas. En esa construcción de propuestas se van a hacer, digamos, propuestas que se reciben de forma escrita, con una matriz que atiende, digamos, diferentes áreas de la problemática. Y el resultado que esperamos a nivel de febrero puede ser varios proyectos de ley o un documento, digamos, que recoja todas estas iniciativas. Y es que esta discusión es muy importante. Cuando ustedes vieron en días pasados qué le está pasando a las reservas de IBM, las reservas de IBM van a llegar a un momento crítico en un periodo antes que lo que se había previsto, pero además va a ser una caída muchísimo más violenta. Antes, digamos, la reserva todavía duraba más años para llegar al momento crítico, ahora es una caída muy acelerada. Y estas discusiones no es que vamos a llegar, digamos, a una solución final, son soluciones que permitan, digamos, darle mucho más espacio para reformas en las cuales siempre habrá que seguir trabajando, pero que tomemos en consideración cómo podemos aprovechar, por ejemplo, o que el país, digamos, en general pueda aprovechar más la oportunidad de una incorporación de las mujeres en el sector laboral, cuáles son, digamos, los retos que se presentan y los desafíos para lograr esto como un elemento importante. Porque lo que sí nos ha, yo diría que alarmado más, es que la razón, digamos, de cuántos trabajadores activos por pensionado que esperábamos iba ya a llegar a ser muy en el largo plazo, de 2 a 1, se acerca dramáticamente a un pensionado por un trabajador, digamos, y esa relación hace inviable sostener un sistema únicamente con aporte de planillas. La discusión en esta materia más crítica tiene que ver con su financiamiento, ¿verdad? Porque yo puedo tener, algunos me dicen, no, pensión a los 50, pensiones más altas, pero básicamente la pregunta es cómo se financia esto. Y cuando decimos que es el Estado, la pregunta es que el Estado al final somos todos, a través de los impuestos y de las contribuciones, entonces tiene que ser una discusión muy seria. Gracias. ¿Algún otro medio? Luis Cardoso, por favor. Buenos días. Sí, con respecto a los fondos generacionales, bueno, estas pues, canastas o fondos, ¿verdad? Donde están las personas más jóvenes pueden tener un mayor porcentaje de renta variable, ¿verdad? Por ahí creo que el más joven es hasta un 70%, una cosa así. A ver, entendiendo que aquí en el país pues, se cuenta con poca profundidad, digamos, el mercado de capitales en renta variable, están ya proyectando pues, que se incremente, digamos, esta frontera del 50% que no pueden traspasar las operadoras para invertir en el extranjero. Pues como sabemos, el límite del 50% es un límite de carácter legal y me parece que no es que esa discusión no se pueda dar, pero lo que no parece que haga sentido es cómo el país no aprovecha el ahorro que se acumula de los fondos de pensión. O sea, la solución fácil es busquemos cómo nos vamos afuera, pero entonces perdemos uno de los beneficios que tienen estos fondos de acumulación, es en cuanto apalancan el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, creo que el reto no está en cómo superar el 50% afuera, sino cómo, ante una mayor demanda, que es lo que van a generar los fondos generacionales, esto se va a convertir, digamos, en un catalizador para un mayor desarrollo del mercado de capitales. Esto en conjunto con otras reformas que no tienen que ver con pensiones, sino en el sistema financiero,
como es el indicador de financiamiento neto estable, al cual me referí ahora, que va de alguna forma, o las modificaciones a los regímenes o al tema de suficiencia o capital, mayores colchones, etcétera, que va a exigir sobre todo posiblemente que las entidades se vean muchísimo más impulsadas a poder sacar parte de sus balances, carteras hipotecarias y poder titularizar y ser ese precisamente parte de la materia prima para el desarrollo de proyectos en esa línea. De hecho, la SUGEF ha venido liderando con el sector inmobiliario y diferentes sectores también, cómo podemos poner a disposición del mercado esos productos, no para que las operadoras tengan en qué invertir, sino que vienen a resolver ya los problemas habitacionales que tiene el país. ¿Alguna otra consulta? Ahí también es importante recordar que las dos canastas que tenemos en fondos generacionales son deuda y títulos representativos de propiedad. Esto segundo no hay que verlo como acciones solamente. Eso incluye también participaciones, por ejemplo, en fondos de inversión. Entonces el país tiene una oportunidad también para explotar esa figura en, por ejemplo, fondos de inversión que sean de capital de riesgo, que inviertan en inversión directa pero interna. Entonces ahí se abre un abanico de oportunidades que debería, digamos, estudiarse bastante, más allá de decir, bueno, tenemos el 50% y quedarnos ahí. ¿Alguna otra consulta? No, vamos a hacer entonces, bueno, vamos a dar por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo en las redes sociales de la SUGEF y la SUPEN, y vamos a iniciar el periodo de consultas individualizado. Iniciamos con Canal 7 y en orden. Ok, perfecto. Muchísimas gracias.